Bueno, pues ya estamos de regreso y vamos a empezar con algunas unos conceptos importantes que habrá que conocer. El primero de ellos, el Arduino IDE, que es el lenguaje con el que, digamos, el ambiente con el que vamos a estar trabajando, independientemente si trabajamos con el Platform IO o Arduino. Esto es con lo que vamos a estar trabajando. En Platform IO incluso vamos a tener que agregar una línea de código diciendo que vamos a utilizar este sistema de Arduino IDE. Entonces es lo mismo, simplemente estamos en otro programa. Entonces, este lenguaje está basado en lenguaje C y C++, que es muy importante conocerlos, es la base para la mayor parte de los lenguajes de programación. Prácticamente todos los lenguajes modernos, de una u otra manera, siguen los conceptos que se impusieron cuando se crearon estos lenguajes. Una cosa muy importante del lenguaje es la sintaxis. La sintaxis, seguramente ustedes ya saben, se refiere a una manera específica de llevar o de escribir. En un lenguaje habría que hablar de los distintos tipos de, por ejemplo, si estamos hablando de español, de las estructuras del idioma. Habría que hablar de en qué momento se utiliza un verbo, cuándo utiliza un artículo, cuándo utiliza sujetos, y todo tiene una cierta manera un cierto orden y una cierta relación entre todos estos distintos elementos. Y bueno, eso ocurre también en los lenguajes de programación. Bueno, vamos a ver aquí arriba, rápido, de qué estoy hablando. Aquí tengo un ejemplo de un programa. Bueno, más que programa vamos a llamarle un boceto, porque es un boceto y deja de ser boceto en el momento en que se carga en nuestro dispositivo. Entonces, por ahora vamos a ver aquí que hay distintas cosas o distintas palabras que, como ustedes pueden ver, tienen distintos colores. Esto es parte del Arduino y también lo van a encontrar en Platform IO, que es con lo que más les voy a estar mostrando ejemplos. Pero vamos a ver rápido qué es lo que hay aquí. Este es un boceto muy sencillo. Y lo que vemos aquí, para empezar, de este lado, tenemos unas letras que están en color verde. Esto se refiere al tipo de datos. ¿Qué son tipo de datos? Bueno, pues hay datos que vamos a estar almacenando en la computadora y que serán distintos. Por ejemplo, no es lo mismo almacenar una letra A que almacenar un número 1 o almacenar un número punto 1. ¿Por qué son diferentes? Porque la letra A es un carácter, el número 1 es un número entero y el otro número era un número decimal. Entonces, son muy diferentes en el momento en que se almacenan en la memoria, porque recordemos que la manera en que almacenamos memoria dentro de las computadoras, dentro de estos sistemas electrónicos, es a través del lenguaje binario. Entonces, el lenguaje binario es 0 y 1, 0 y 1, si recuerdan. El bit nos da esa opción de 0 y 1. Y mientras más bits utilicemos, más combinaciones de 0 y 1 podemos usar para codificar algo específico. Entonces, un número 1 no es tan complejo porque no necesitamos más que un bit. Pero un número decimal, por ejemplo, si fuera 0.1, ahí ya no es solo un bit, porque necesitamos representar el 0, necesitamos representar el punto y necesitamos representar el 1. Si fuera 0.11, sería más completo aún, digo, más complejo aún. Entonces, necesitamos nosotros decirle al sistema, a la computadora, que esta información, estos datos que estamos guardando son de cierto tipo. ¿Por qué? Porque la computadora necesita guardarlos en un lugar. Ese lugar es un espacio dentro de la memoria. Entonces imaginemos que para los caracteres, para la letra A, yo tengo una caja de forma redonda. Para los números
enteros tengo una caja en forma de triángulo, y para los números decimales tengo una caja, digamos, en forma de estrella. ¿Por qué? Porque, como les dije, cada uno de esos datos son distintos y necesitan meterse en un lugar distinto. Necesitamos que el espacio de memoria sea el adecuado para poder codificar ese dato. Entonces, vamos a imaginar la memoria como si tuviéramos una alacena con un anaquel con muchas cajas. Cada una de las cajas tiene distinta forma. O vamos a decir de la computadora, mira, tienes esta alacena vacía, quiero que en esta caja me guardes el número 1. Y esa caja tiene una forma de cuadro. Ya sé que todas las cajas que tengan, perdón, de triángulo había dicho. Ya sé que todas las cajas que tengan forma de triángulo van a tener un número entero. Entonces yo veo 3 cajas ahí y sé que ahí hay 3 números enteros. Tal vez en una caja esté el 1, en otra caja esté el 500, en otra caja esté el menos 3. ¿Ok? Son números enteros. Si veo cajas redondas, ya sé que ahí tengo caracteres. Entonces, así es la memoria. Se tiene que poner en un cierto lugar y para eso vamos a utilizar primero esta indicación que nos dice qué tipo de datos van a ser. Después les vamos a dar un nombre. Normalmente es variables. Es decir, si en una caja que yo tengo triangular, afuera le escribo mis datos, ya sé que dentro de mis datos tengo guardado un cierto número. En este caso no tiene ningún valor, pero ya sé que en mis datos más adelante voy a estar guardando algún número. Mientras que mis otros datos, ya sé que también va a ser un int, en este caso se refiere a integer, en inglés, que significa entero. Esta caja en forma de, que me va a permitir guardar enteros en nuestra analogía con los anaqueles en forma de triángulo, le escribí afuera mis otros datos. Ese es el nombre de esa caja. Y adentro almacené un número 3. Esa es la variable. Porque tal vez puedo sacar de ahí el número 3 y poner un número 827. Entonces, la variable justamente va a ser eso, va a variar. Va a tener un nombre específico de identificador en el que estoy guardando esa variable y ya sé que ahí voy a guardar un tipo de datos. Entonces, vamos a ver esto. Después vamos a ver que tenemos un punto y coma. Es muy importante porque cierra la sentencia. Aquí escribí declaración, pero debería decir sentencia. La sentencia es como una oración. Yo sé que aquí termino mi oración, hasta aquí hice, por eso me equivoqué, hasta aquí hice una declaración en donde dije que los datos o a esa caja tiene para enteros se llaman mis datos. Y en este caso, hasta ahí terminé y luego tengo otra línea más donde estoy haciendo otra sentencia, otra oración, donde estoy diciendo que el número 3 lo guardé dentro de la caja de mis otros datos, que es una caja donde guardo enteros. ¿Ok? A lo mejor puede ser un poco confuso, pero mientras más lo utilicen, más claro va a estar. Entonces, habrá ocasiones en las que nos encontremos con funciones. Las funciones son justamente líneas de código que están ahí para decirle a la computadora que siga cierta lógica y que cumpla con alguna función. Por ejemplo, más adelante tengo una función que dice de loop, o de eso significa bucle. Quiere decir que aquí voy a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo esto. Mientras que aquí adelante, más abajo, tengo una función, ahorita les voy a decir cómo identificar la función, que es una suma. ¿Ok? La función aquí es sumar dos números. Muy bien. Entonces, ¿cómo identificar una función? Voy a tener aquí el tipo de datos, en este caso, se trata el tipo de datos que van a salir de esa función. Es decir, si yo tengo una suma, yo quiero que me sume A más B y que me dé C. El tipo de datos que va a salir de ahí, a lo mejor, va a ser enteros. Si yo le digo que sean caracteres, yo no va a poder sumar 35 más 22 y que me dé como resultado una letra A. Entonces
necesito decirle que de esa función va a arrojar o va a salir de ahí un tipo de datos específico. Entonces, las funciones se reconocen porque tenemos aquí al principio el tipo de datos que vamos a obtener. En este caso dice void, que significa algo así como vacío. Quiere decir que esta función no va a arrojar ningún tipo de datos, simplemente va a hacer algo sin darnos datos. Después viene el nombre de la función y esto es lo que nos va a ayudar a identificarlo. Vean que tiene un paréntesis. ¿Por qué nos va a ayudar a identificarlo? Porque en ese paréntesis es donde generalmente nosotros pondríamos las variables. Después de eso vienen unas llaves. Todo lo que entre dentro de estas llaves va a ser lo que haga esa función. ¿Okay? En este caso la función nos va a decir que configure la tarjeta. Como no tengo ningún sensor conectado, no tengo ningún pin en acción, simplemente me está configurando la velocidad en que va a leer datos seriales. ¿Por qué datos seriales? Porque aquí lo que voy a hacer es voy a hacer una simple suma y quiero que eso lo mande a la computadora, a un puerto que se llama serial. La computadora lo lee y me dice qué fue específicamente el cálculo que hizo el microcontrolador. Ok, entonces esto es lo que pasa aquí. Después viene esta función de loop, que es el bucle que siempre se va a estar repitiendo. Este es el programa principal. Y aquí ya ocurren muchas cosas. Entonces, como les decía, dentro de esta llave, que abro aquí y cierro acá, tengo toda la función, todo lo que va a estar ocurriendo. Pero ahorita no les voy a explicar esta, sino lo vamos a hacer más tarde. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es ver, aquí vimos un poco a detalle algunas de las cosas que vamos a encontrar, pero vamos a empezar por hacer algo más sencillo, antes de que pasemos ahí. Ok, pues estamos aquí y ahora tengo aquí el programa, estoy escribiendo el Arduino. Esta es la versión anterior de Arduino, pero la puse aquí simplemente para que la identifiquen, porque habrá algunos de ustedes que a lo mejor no pueden instalar una nueva, pero no importa, aquí se va a ver exactamente lo mismo. En el siguiente ejemplo vamos a ver la versión más nueva y después los otros ejemplos los vamos a utilizar, los vamos a hacer ya utilizando el Platform IO. Pero entonces, aquí, este es simplemente un archivo o un boceto de prueba, no tiene nada, pero cuando nosotros abrimos, aquí dice Teensy Arduino porque yo para correr esta versión estoy corriendo una versión de Teensy para poder ver la versión de Arduino anterior, pero es exactamente igual. Entonces, se van a dar cuenta que hay un menú que dice ejemplos y aquí vienen muchos ejemplos que les pueden servir. Ustedes seguramente nada más tendrán estos de aquí. Conforme vayan instalando distintas bibliotecas, distintas librerías y utilicen nuevos recursos, nuevos sensores, se van a ir instalando más y entonces más adelante van a tener algo así como lo mío. Pero bueno, vamos a empezar aquí en básico. Lo primero que vemos aquí, vamos a saltarnos este primero y vamos a decir que dice bare minimum, que significa algo así como lo más mínimo que puede tener su programa. Si abrimos ese, que es justamente el ejemplo, tenemos exactamente lo que teníamos ahí antes. ¿Qué significa esto? Prácticamente que necesitamos simplemente dos funciones para que un boceto de Arduino funcione. ¿Cuáles son estas funciones? El setup, la configuración, que prácticamente se encarga de decirle a la computadora o al microcontrolador cómo va a funcionar su hardware. Es decir, tengo algún pin conectado, ese pin sirve para recibir datos, para enviar datos, tengo algún foco en uso o no, etc. Eso es a lo que se refiere el setup. Después el loop, este va a ser el programa principal. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a leer este programa o cuando el microcontrolador empieza a correrlo, lo que hace es que inicia de arriba y va hacia abajo. Así es como corre la línea temporal. Empezamos arriba, pasamos por esta primera función y esta la lees una sola vez. Cuando pasamos al loop, aquí lo repite, lo repite, lo repite, lo repite, lo repite y se queda así por siempre, a menos que nosotros le demos la instrucción que en algún momento se detenga. Pero de no ser así, siempre va a estar repitiéndose. Entonces, vamos a hacer
el Hello World, que es lo más sencillo que hay y es con lo que vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a pedir a nuestra computadora que, a nuestro microcontrolador que escriba algo. Paso número 1, vamos a conectar nuestro microcontrolador. Entonces tengo aquí el ESP32. Aquí arriba vamos a tener esta opción de entrar a herramientas y después aquí en el puerto vamos a ver que aquí nos va a dar una indicación. Ya sé que este es el puerto serial. En el caso de Windows va a decir puerto COM y cada vez que lo conecten va a ser un puerto distinto. Lo siguiente es que ustedes tienen que elegir aquí su placa de esta lista. A veces va a tener que instalar una placa. Ya les muestro un video de cómo instalar una placa específica. Pero se pueden buscar, no hay mucho problema. Entonces yo aquí ya tengo seleccionada la placa. No es cierto, tengo la incorrecta. Aquí voy a utilizar esta placa. Vamos a empezar con una primera configuración. No tengo nada conectado a la placa, entonces voy a escribir serial. Quiero configurar mi serial. Voy a decir que inicie mi serial con esta función que se llama begin. Y adentro habíamos dicho que necesitamos un parámetro. Y aquí terminamos nuestra sentencia. El parámetro que lleva esta función es, ustedes van a ir poco a poco poniendo los distintos parámetros, las distintas funciones. Pero en este caso, el parámetro que vamos a necesitar es la velocidad a la cual se está comunicando el serial. Le voy a poner aquí 9600. Ok. Después, quiero que mi Arduino, en este caso, mi ESP32, esté mandando una señal todo el tiempo a ese puerto serial. Voy a decir serial imprimir. Y voy a decir aquí el clásico, entre paréntesis, entre comillas, perdón, porque se trata de caracteres, hello world, hola al mundo. Hola al mundo. Cerramos nuestra argumento que está escrito para esa función y terminamos nuestra sentencia. Y aquí terminan, se fijan que se marca, termina esa función. Eso es todo lo que voy a hacer. Ahora, si hago esto, este hello world va a estar mandándose todo el tiempo rapidísimo. Esto pasa rapidísimo, se lee aquí y esto se repite y repite y repite. Eso no tiene ningún problema con algunas computadoras. Si tiene una computadora muy buena, no hay problema. Pero normalmente llega a pasar que algunas computadoras se saturan de tanta información, su memoria RAM, y se traban. Entonces, por ahora vamos a hacer un pequeño truco que simplemente vamos a tratar de desahogar a la computadora haciendo algo que se llama delay o un retraso. Vamos a decirle que corre el programa, llegue hasta aquí y después de eso totalmente se detenga el programa. ¿Por cuánto? Por 500 milisegundos, es decir, medio segundo. Y una vez que pasa eso, avanza, llega a la llave y regresa para acá. Vuelve a escribir hello world, espera medio segundo, avanza, etc. Repite. Quiere decir que vamos a estar viendo esto cada medio segundo. Ok. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver entonces el monitor en serie. Vamos a poner la velocidad que le pedimos para poder leer esos datos. Cada medio segundo está escribiendo eso. Ok, ahora vemos que escribió toda una línea. Vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a escribir print line, imprime una sola línea. Es decir, va a escribir esto y va a saltar. Pero ahora lo voy a hacer cada 1000 milisegundos, es decir, cada segundo. Cada segundo espero que escriba hello world. Y después de que escribas hello world, voy a decir
no sé por qué escribí .com. Hola a todos. Y voy a esperar otro medio segundo. Ok. Ok. Vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos nuestro primer programa. Y como les decía, este programa está siendo ejecutado desde aquí. Vean lo que pasa en el momento en que yo lo desconecto. Se fue. Lo revivo. Es decir, esto que estamos viendo aquí no viene de la computadora, viene desde aquí. Bien, entonces ahora vamos a trabajar con la versión más moderna del Arduino. Ya la tengo aquí abierta. Y vamos a ver otra vez ejemplos. Podemos ver aquí ejemplos básicos. Ahora quiero ver el Blink. Se fijan que se ve un poquito diferente. En realidad funciona prácticamente igual. Solo que ahora tenemos esta opción aquí en donde desde aquí vamos a seleccionar la placa o el puerto. Muy seguramente quien tenga Windows aquí dirá puerto COM y un número. Y el puerto también. Podemos hacerlo desde aquí, seleccionando aquí, y el tipo de placa en este caso ESP32. De hecho aquí creo que aparece como Expressive ESP32 y no lo encuentro, pero es este va a funcionar. Ok, bueno, ya habíamos abierto este desde el ejemplo. Estamos viendo entonces un poco más sobre la estructura del código. Vean algo que no habíamos visto antes, unas letras en gris. Estas letras en gris. Otra cosa, aquí yo lo tengo en negro, pero simplemente porque yo tengo la configuración así porque me parece menos cansado. Pero tal vez para ustedes se vea así. Yo lo prefiero en negro porque trabajo mucho de noche y la vista a veces cansa demasiado el blanco. Entonces, tenemos aquí estos símbolos de esta diagonal y después el asterisco y de este lado invertidos. Quiere decir que todo lo que esté escrito aquí son comentarios, no es parte del programa. Esto nada más es para que nosotros en nuestro boceto podamos escribir algo para que nosotros recordemos alguna información específica. Pero el programa que ya una vez que se compile, que suba a nuestro dispositivo, eso ni siquiera va a existir ahí. Esto lo va a borrar. Igual, en este caso, estas de aquí sirven para decir que toda esta sección es un comentario. Cuando queremos hacer lo mismo para una sola línea, escribimos esta doble diagonal y entonces es todo lo que esté en esa línea antes de que ponga un salto de línea. Todo esto se va a convertir en un comentario. Si yo pongo por ejemplo aquí estas dos líneas, vean, ahora esto ya es un comentario. Ok, entonces librerías o bibliotecas sería lo que nosotros tendríamos hasta aquí arriba. En este caso tenemos comentarios, pero muchas veces necesitamos aquí, si estamos utilizando algún sensor específico, vamos a poner, por ejemplo, incluir, y entonces pondríamos algún tipo de librería. En el caso de Platform.io, ya lo verán ustedes, siempre tengo que llamar, aquí tengo que incluir a la librería Arduino. Así. Aquí no tengo que hacerlo, puede ser así o así. Aquí no tengo que hacerlo porque estoy en Arduino, no es necesario. Allá en aquel otro programa lo voy a hacer así, siempre. Pero a veces voy a incluir algunas de estas librerías, entonces por eso nos aparecen aquí. Después vamos a tener el caso en el que vamos a hacer una declaración. ¿A qué me refiero con una declaración? Vamos a imaginarnos como que
estamos inventando un mundo. Entonces, cuando estamos inventando ese mundo, en ese mundo no hay nada. Lo primero que tenemos que decir es, habíamos dicho antes, a lo mejor en una caja voy a guardar cierta información. Pero también podemos decir, en este mundo no existe nada y quiero que exista un árbol. Entonces, hago esa declaración y a partir de ese momento existe el árbol. Esto lo escribiríamos aquí. En este ejemplo, que está hecho para Arduino, aquí hay una cosa que dice LED built-in o LED built-in, que se refiere a una luz que se prende en el Arduino. Como no estoy utilizando el Arduino, no puedo escribir esto, porque si yo lo escribo, me va a decir el programa, hey, tú tienes un ESP32. Esto no existe en ESP32. Fíjense, en el momento en que yo lo presiono, me dice que tengo un error. Y me está diciendo que, para empezar, este no es el hardware adecuado para la placa que tengo. Ok, entonces quiere decir que voy a tener que regresar acá y voy a encontrar el ESP, creo que es el que tenía, ¿no? Ah, no, seleccioné el equivocado, perdón. Ok, entonces es importante. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa ahora que tengo el correcto. Miren, me dice, hey, atención, pon atención a esto. Me está diciendo en la línea 29, aquí, y en la línea 34, acá, estás utilizando esto que dice LED built-in. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando con el Arduino, hay una librería específica para ese Arduino. En el momento en que nosotros cargamos aquí esta placa, que decimos Arduino o ESP32, se carga una librería, una biblioteca específica. Como estoy cargando la placa ESP32, esto no existe. Entonces voy a tener que hacer yo una declaración. Ok. Antes de que llegue aquí tengo que declarar que existe ese árbol para que ese árbol lo pueda aparecer en la configuración. En este caso lo que voy a hacer es declarar, voy a hacer que aparezca nuestro foquito que viene en esta placa. ¿Cómo lo voy a hacer? Ese foquito está conectado a un pin específico. Si no me equivoco, en esta placa está conectado al pin número 2, que es este de aquí. Y aquí junto a él, verán que por aquí está el foquito. Entonces, en una caja en forma de número entero, lo que quiero es guardar un número entero, voy a decir pin del LED. Ok, entonces ya creé una caja que se llama pin del LED y voy a decir que es el número 2. El número que voy a guardar ahí, voy a guardar el número 2. ¿Por qué voy a guardar el número 2? Porque es el pin número 2 el que quiero ocupar. Entonces, ya declaré que existe un espacio en la memoria que está almacenando el número 2, porque me voy a referir a él más adelante. Entonces vengo al momento en el que voy a hacer la configuración. Lo primero que voy a hacer es que voy a decir, tengo un pin y lo quiero configurar en cierto modo. Entonces empiezo con esta función pin mode y ahora le voy a decir aquí pin del LED. Ok. ¿A qué se refiere esto? Quiere decir que aquí para esta función quiero que empiece con la variable 2. Podría haber escrito aquí 2 desde el principio, pero la razón por que no la hago es porque muchas veces escribimos el número 2 y luego más adelante crece mi código y vuelvo a escribir el número 2 y luego vuelve a crecer y otra vez el 2, vuelve a crecer y el 2 y el 2. Entonces, en lugar de hacer eso, mejor lo pongo aquí arriba, por si por alguna razón yo necesito que cambiar solamente ese pin. Ya no tengo que estar cambiando todo el código, sino hice mi declaración y aquí ese pin del LED simplemente le cambio el número y todos estos de acá no tendrían por qué cambiar. Entonces este y este deberían de ser pin LED. Entonces voy a terminar esta función de configuración.
el pin mode, el modo en que quiero configurar el pin número 2 es como modo de salida. Quiere decir que ese pin no va a estar recibiendo datos, sino que va a estar enviando señal o corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque justamente tengo conectado el foquito y lo que quiero es prenderlo. Se lee, se configura y seguimos adelante. Viene este loop, el bucle que siempre se va a estar repitiendo. Así como en aquel caso del Hello World, se escribía, se repetía, se escribía, se repetía, se escribía, se repetía, todo el tiempo repitiéndose. Ok. Entonces, ahora aquí, lo que voy a hacer es escribir Digital Write. Voy a encender este pin número 2. Lo que le voy a escribir es high, le voy a mandar señal en high. Estuvimos hablando de high y low. Y entonces esto lo voy a encender. Voy a esperar un segundo y después lo voy a escribir, pero ahora la señal la voy a escribir en baja, es decir, lo voy a apagar. Espero un segundo y se repite. Entonces va a ser un ciclo de que se enciende por un segundo, se apaga por un segundo. Se enciende por un segundo, se apaga por un segundo. Vamos a ver si funciona. Vamos a subirlo, esperamos que ya no tengamos ese error. Y si todo funciona bien, vamos a ver aquí ese poquito prendiéndose y apagándose. Vamos a ver que termine de compilar, subirse y lo veremos. Ahora está a punto de subir. Ajá. Dice que tengo un error porque seguramente lo estaba usando acá, en este otro programa. Ya estoy de regreso. Resulta que el problema fue que, como cambié de programa de uno al otro para mostrarles, el monitor serial estaba ya ligado a este programa y no me dejaba cambiar al otro. Entonces, después, el otro ya no funcionó y hubo conflictos. Y bueno, eso pasa siempre con, bueno, no siempre, pero seguido pasa con el Arduino. A veces les recomiendo Platform.io. Pero bueno, estoy aquí ya con el programa adecuado y vamos entonces ahora sí a hacer la prueba, subirlo y con esto terminamos. Un segundo prendido, un segundo apagado, un segundo prendido, un segundo apagado. Ok, pues funcionó. Entonces, a veces nos vamos a encontrar con esos casos en los que nos sentimos un poco frustrados porque algo no está pasando como debió haber pasado, como debió haber pasado. Y bueno, eso es común, no se sientan mal, simplemente es porque a veces la computadora ocupó el recurso en alguna otra cosa, el cable está mal conectado, nos equivocamos a poner una coma. Eso es muy normal en la programación, pero no por eso nos vamos a detener, vamos a encontrar cuál es la solución y seguimos adelante. Bueno, nos vemos en el siguiente video.